Imagina por un momento estar en una barca con los discípulos de Jesús, rodeado por olas gigantes y vientos furiosos, sintiendo que todo a tu alrededor está fuera de control. En ese instante, cuando el miedo y la duda intentan apoderarse de ellos, una voz serena y poderosa rompe el caos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En este video vamos a explorar las enseñanzas de Jesús sobre la fe, extraídas de algunos de los momentos más poderosos y reveladores de los evangelios. Nos sumergiremos en historias de desesperación transformada en esperanza, de debilidad convertida en fortaleza y de incertidumbre cambiada por una fe inquebrantable. Veremos cómo, a través de simples pero profundas parábolas y milagros, Jesús nos llama a confiar en el amoroso cuidado de Dios y a vivir una vida libre de ansiedad y preocupación. Comencemos. Número 1. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque tus esfuerzos parecen no rendir frutos? Imagina que estás en una situación difícil y sientes que nada de lo que haces es suficiente. Los discípulos de Jesús se sintieron así cuando no pudieron expulsar un demonio de un niño. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dice: «Porque de cierto os digo que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». ¿No es increíble pensar que una fe tan pequeña puede hacer cosas tan grandes? Jesús les dijo a los discípulos que su incapacidad para expulsar el demonio del niño se debía a su poca fe. Esta respuesta subraya la importancia de la fe genuina y auténtica en la vida de un creyente. Jesús usa la imagen del grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, para ilustrar que no se necesita una gran cantidad de fe para realizar grandes cosas. Lo crucial es que la fe sea verdadera y sincera, ya que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede tener un poder tremendo. La enseñanza de Jesús sobre la fe como un grano de mostaza tiene varios puntos clave. Primero, subraya que no es la cantidad de fe lo que importa, sino su calidad y sinceridad. Una fe pura, aunque pequeña, puede lograr lo imposible. La fe tiene el poder de mover montañas, una metáfora que indica que con fe podemos superar obstáculos enormes y aparentemente insuperables. Jesús no está diciendo que literalmente podemos mover montañas, sino que con fe en Dios no hay límites para lo que Él puede hacer a través de nosotros. Esta declaración resalta que la fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa y poderosa en la vida de un creyente. La fe genuina permite ver más allá de las limitaciones humanas y confiar en la intervención divina. Este versículo invita a los creyentes a confiar plenamente en el poder y la fidelidad de Dios, recordándoles que con Dios todas las cosas son posibles. La experiencia de los discípulos muestra que la fe puede crecer y fortalecerse a medida que enfrentamos diferentes pruebas y vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Los creyentes son llamados a desarrollar y cultivar su fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y una vida de obediencia a Dios. Este versículo nos anima a actuar con fe, a vivir conforme a esa fe, tomando decisiones y enfrentando situaciones con la confianza de que Dios está con nosotros. La acción basada en la fe demuestra nuestra confianza en Dios y abre la puerta a ver su poder en acción. La fe también se manifiesta en nuestra vida de oración. Jesús enseña que debemos orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. La dependencia de Dios en oración refuerza nuestra relación con Él y nos permite experimentar su guía y provisión en nuestras vidas.
Mateo 17:20 es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza y el poder de la fe. Jesús nos invita a tener una fe auténtica, aunque sea pequeña, porque una fe genuina puede lograr lo imposible cuando está puesta en Dios. Jesús nos enseña que la fe, por pequeña que sea, tiene un poder inmenso. Nos invita a confiar en Dios, a tomar pequeños pasos de fe y a esperar grandes cosas. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda el grano de mostaza. Plantemos nuestra fe, cuidémosla y veamos cómo Dios obra maravillas en nuestras vidas. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. Este pasaje de la Biblia nos dice: «Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis». Este versículo es una promesa poderosa, ¿verdad? Jesús nos está diciendo que si oramos con fe, nuestras peticiones serán atendidas. Pero, ¿qué significa realmente orar con fe? Vamos a desglosar esto juntos. Primero, entendamos el contexto. Jesús acaba de realizar un acto sorprendente. Maldijo una higuera y ésta se marchitó al instante. Los discípulos, asombrados, preguntan cómo sucedió eso. Jesús aprovecha este momento para enseñarles sobre la fe en la oración. La higuera se convierte en una lección visual poderosa sobre cómo la fe puede influir en lo que pedimos a Dios. No se trata solo de pedir, sino de creer profundamente que lo que pedimos puede suceder. Imagina esto: estás enfrentando un gran desafío y decides orar. Pero no es solo una oración cualquiera, es una oración llena de fe, de esa certeza en el corazón que Dios escucha y responderá. Esto no es simplemente un ritual, es un compromiso del corazón y el espíritu. Jesús nos dice que esta fe es crucial. No basta con pedir, debemos creer que Dios tiene el poder y la voluntad de responder nuestras oraciones. Esta creencia profunda transforma nuestra oración en algo más que palabras, se convierte en una expresión de nuestra confianza total en Dios. La promesa de Jesús de que lo que pidamos en oración con fe lo recibiremos debe entenderse en el contexto de la voluntad de Dios. Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces su respuesta puede ser sí, otras veces no, y en ocasiones espera. La clave está en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. Nuestra fe se fortalece al recordar que Dios es soberano y que todas sus respuestas, aunque a veces difíciles de comprender, son para nuestro bien último. Este versículo también resalta la importancia de la oración en comunidad. Jesús prometió que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración colectiva puede ser una poderosa expresión de fe compartida y apoyo mutuo. En la comunidad de fe, oramos unos por otros, fortalecemos nuestra fe y experimentamos la presencia de Dios de manera tangible. Otro aspecto relevante es la actitud de humildad y sinceridad en la oración. Dios valora una oración que proviene de un corazón genuino, que reconoce su necesidad de Él y busca su voluntad por encima de todo. La oración no es una herramienta para manipular a Dios, sino un medio para acercarnos a Él, para entender su corazón y para alinear nuestras vidas con su propósito. El poder de la oración con fe también se manifiesta en la perseverancia. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas y debemos aprender a confiar en el proceso de Dios. La perseverancia en la oración nos enseña paciencia y nos ayuda a desarrollar una fe más profunda y resiliente. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre el contenido de nuestras oraciones. Debemos evaluar si nuestras peticiones reflejan un deseo de cumplir la voluntad de Dios y promover su reino, o si están motivadas por deseos egoístas. Jesús nos enseñó a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Esta perspectiva nos ayuda a orar con un corazón dispuesto a aceptar cualquier respuesta que Dios nos dé, confiando en su sabiduría y amor. Este pasaje nos desafía a vivir una vida de oración constante y ferviente.
La oración no debe ser un recurso de último momento, sino una práctica diaria que nos mantiene conectados con Dios. A través de la oración, desarrollamos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Experimentamos su paz y vemos su mano obrando en nuestras vidas de maneras sorprendentes y poderosas. Número 3. Mateo capítulo 8, versículo 13. Imagínate esto, un centurión romano, un hombre de autoridad y poder, se acerca a Jesús. No es un judío, no comparte la misma fe, pero hay algo en Jesús que le hace creer. Su criado está gravemente enfermo y en lugar de recurrir a los métodos tradicionales o a los dioses de su cultura, este centurión elige buscar a Jesús. Cuando finalmente lo encuentra, no pide que Jesús venga a su casa. En cambio, dice algo sorprendente: solo di la palabra y mi criado sanará. Qué muestra de fe tan increíble, ¿verdad? La fe del centurión es notable por varias razones. Primero, es un oficial romano, un representante del poder opresor en Judea. Podría haber sido arrogante, insistiendo en que Jesús viniera a su casa, pero no lo hace. Su actitud es de humildad y respeto. Reconoce su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Dice que no es digno de que Jesús entre en su casa, una declaración poderosa que contrasta con la arrogancia que podríamos esperar de alguien en su posición. Este centurión entiende algo profundo sobre la autoridad de Jesús. Reconoce que Jesús tiene el poder de sanar con solo una palabra, sin necesidad de estar físicamente presente. Esta es una fe que no depende de signos visibles ni de confirmaciones tangibles. Confía plenamente en la palabra de Jesús. Es una fe que muchos de nosotros a veces luchamos por tener. Pensamos que necesitamos ver para creer, pero el centurión nos muestra que la verdadera fe cree sin ver. Jesús responde a esta demostración de fe con asombro y admiración. Dice que no ha encontrado una fe tan grande en Israel y le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y en ese mismo instante el criado es sanado. Este milagro no solo demuestra el poder de la palabra de Jesús, sino que también subraya la conexión directa entre la fe del centurión y la curación de su criado. Este evento tiene profundas implicaciones teológicas. La fe del centurión, un gentil, es un anticipo de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Jesús muestra que la verdadera fe no está limitada por fronteras étnicas o religiosas. La fe genuina puede ser encontrada en cualquier persona que reconozca la autoridad de Jesús y confíe en su poder. Este acto prefigura la misión más amplia de la Iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero más allá de su significado teológico, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Confiamos en Jesús de la misma manera que lo hizo el centurión? ¿Estamos dispuestos a creer en su palabra sin necesidad de pruebas tangibles? Este pasaje nos desafía a desarrollar una fe similar que confíe en la palabra de Jesús y en su poder para actuar en todas las circunstancias. Además, la humildad del centurión es un componente esencial de su fe. No se acerca a Jesús con arrogancia ni exige su ayuda, sino que reconoce su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Esta humildad es fundamental para una fe verdadera, que reconoce nuestra dependencia total de la gracia y el poder de Dios. Otra lección importante de este pasaje es que la fe puede interceder por otros. El centurión no busca la curación para sí mismo, sino para su criado. Su fe y su intercesión son suficientes para provocar la sanación. Esto nos recuerda que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Nos anima a orar con fe, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean. En resumen, la historia del centurión y su criado nos enseña sobre la fe genuina, la autoridad de Jesús y la inclusión de todos en el plan de Dios. Nos desafía a tener una fe humilde y confiada, a interceder por los demás y a reconocer el poder de la palabra de Jesús.
Reflexionemos sobre la calidad de nuestra fe y busquemos vivir con una confianza que refleje la del centurión, siempre reconociendo la autoridad soberana de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Número 4. Mateo capítulo 9 versículo 22. Imagínate a una mujer que ha estado sufriendo durante 12 largos años, aislada no solo por su enfermedad física, sino también por la sociedad que la considera impura. Esta mujer padece de un flujo de sangre que, según las leyes mosaicas, la hace ritualmente impura. No puede participar en el culto ni en la vida social de su comunidad. Su desesperación la lleva a gastar todo lo que tiene en médicos que no pueden ofrecerle una cura, dejándola económicamente devastada y aún más desesperada. Un día oye hablar de Jesús, de sus milagros y de su poder para sanar. Su corazón se llena de una esperanza que no había sentido en años. Decide que debe acercarse a él. A pesar de los riesgos, sabe que su presencia en una multitud es peligrosa, pues cualquier persona que la toque también se volverá impura según la ley. Sin embargo, su desesperación la impulsa. Cree firmemente que, si tan solo toca el manto de Jesús, será sanada. En medio de la multitud se abre paso discretamente y con un acto de fe tremendo toca el borde del manto de Jesús. En ese instante siente que su cuerpo se cura, la hemorragia se detiene y sabe que ha sido sanada, pero lo que sucede después es igualmente notable. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detiene y pregunta quién lo ha tocado. Imagínate el miedo de la mujer sabiendo que ha violado las normas sociales y religiosas. Sin embargo, se arma de valor, se postra ante Jesús y confiesa lo que ha hecho. Jesús la mira con compasión y ternura diciéndole: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Estas palabras no solo confirman su sanación física, sino que también la restauran social y espiritualmente. Al llamarla hija, Jesús le devuelve su dignidad y valor en la comunidad. Ya no es solo la mujer impura, es una hija de Dios, sanada y restaurada por su fe. La frase «tu fe te ha salvado» es crucial. Jesús atribuye su sanación directamente a la fe de la mujer, subrayando que su confianza en él y su disposición a actuar sobre esa fe fueron los factores determinantes en su sanación. Esta no era una simple esperanza o deseo, sino una creencia activa y decidida en el poder de Jesús para sanar. Este milagro también destaca la naturaleza integral de la salvación en el ministerio de Jesús. La palabra salvado del griego soso puede significar tanto sanación física como salvación espiritual. La fe de la mujer no solo la curó de su enfermedad física, sino que también implicó una restauración total de su bienestar y su relación con Dios y la comunidad. Jesús ve la fe auténtica y responde con una gracia y poder que trascienden la mera curación física. Además, esta historia nos enseña que la fe no se mide por su cantidad, sino por su autenticidad y dirección. La mujer no necesitaba una gran demostración de poder, solo un simple toque con una fe sincera. Este principio es una invitación para todos los creyentes a confiar en Jesús de manera profunda y personal, independientemente de cuán grandes o pequeños sean sus actos de fe. El encuentro de Jesús con la mujer del flujo de sangre es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesús. Nos muestra que sin importar nuestras circunstancias o cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, la fe en Jesús puede traer sanación, restauración y salvación. La historia invita a los creyentes a acercarse a Jesús con confianza y a buscar su poder y misericordia, sabiendo que Él es capaz de responder de maneras profundas y completas. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones desesperadas, sintiéndonos aislados o sin esperanza? La historia de esta mujer nos recuerda que siempre podemos acercarnos a Jesús con una fe sincera y humilde. No importa lo desesperada que parezca nuestra situación, Jesús tiene el poder de sanar y restaurar. Nos invita a tocar su manto con fe, a creer en su poder y a esperar su intervención en nuestras vidas. Así que ten ánimo y confía en que tu fe
puede obrar milagros. Número 5. Mateo capítulo 15, versículo 28. Déjame contarte una historia increíble que muestra el poder de la fe. Imagina a una mujer cananea, una extranjera según los judíos, alguien que no pertenece. Sin embargo, esta mujer está desesperada. Su hija está poseída por un demonio. En su desesperación, se acerca a Jesús buscando ayuda. Ahora debes entender, esta mujer está enfrentando barreras culturales y religiosas enormes. Los judíos veían a los cananeos como outsiders, personas que no merecían la misma gracia. Cuando la mujer se acerca a Jesús, su solicitud es rechazada inicialmente. Jesús le dice que su misión es para las ovejas perdidas de Israel. Imagina cómo debe haberse sentido en ese momento, un rechazo que parecería definitivo. Pero aquí es donde la fe de la mujer brilla. En lugar de retirarse, ella persiste. Se postra ante Jesús, rogándole que la ayude. ¿Puedes imaginar esa escena? Una madre desesperada por la salud de su hija, dispuesta a humillarse y persistir frente al rechazo. Lo que es notable aquí es su fe. No se desanima por la respuesta inicial de Jesús. En lugar de eso, redobla su súplica con humildad y convicción. Reconoce a Jesús como Señor y Maestro, y esa fe, esa persistencia, no pasa desapercibida. Jesús, conmovido por su fe, le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». ¡Qué palabras tan poderosas! Jesús no solo reconoce su fe, sino que la honra y responde a su petición. La sanidad de su hija es inmediata. Desde aquella hora su hija queda libre del demonio. Este acto de fe y la respuesta de Jesús no solo son milagrosos, sino que también subrayan la inclusividad del amor y la gracia de Dios. Jesús demuestra que la fe genuina puede superar cualquier barrera, ya sea cultural, étnica o religiosa. Este evento nos muestra varias cosas. Primero, la fe de la mujer cananea no se desanima ante los obstáculos. A pesar de su condición de extranjera, persiste y muestra una fe profunda y sincera en Jesús. Segundo, la respuesta de Jesús es reveladora. Él elogia su fe, mostrando que lo que realmente importa no es de dónde vienes, sino la calidad de tu fe. Esto nos enseña que Dios responde a una fe genuina, sin importar quién eres o de dónde vienes. Además, este encuentro tiene implicaciones más amplias. La mujer no solo buscaba la sanidad para sí misma, sino para su hija. Este acto de intercesión muestra el poder de la fe no solo para nuestra vida, sino para aquellos que amamos. Nos recuerda que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que debemos persistir en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos rechazos o barreras. Que la humildad y la persistencia en la fe son cruciales, y que Jesús, nuestro Señor, responde a esa fe con amor y poder. Nos invita a acercarnos a Él, a confiar en su bondad y a creer que sin importar las circunstancias, Él puede obrar milagros en nuestras vidas. Así que, cuando te enfrentes a obstáculos, recuerda la fe de la mujer cananea. Recuerda cómo su persistencia y humildad le trajeron la sanación para su hija, y confía en que Jesús ve y responde a tu fe, tal como lo hizo con ella. Su amor y su poder están disponibles para todos los que creen y persisten, sin importar de dónde vengan. Número 6. Marcos capítulo 5, versículo 24. Imagínate a una mujer que ha estado sufriendo durante 12 largos años, 12 años de aislamiento, dolor y desesperación. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, padecía de una hemorragia constante. En su tiempo, esta condición no solo afectaba su salud física, sino también la aislaba social y religiosamente. Según las leyes de pureza de la época, cualquier persona que tocara a esta mujer también se volvía impura. Su vida estaba marcada por la exclusión y la desesperación. Un día, escucha hablar de Jesús. La esperanza renace en su corazón al saber que hay un hombre que ha estado sanando a los enfermos y realizando milagros. Decide que debe encontrarlo, debe tocarlo, creyendo firmemente que solo un toque podría sanarla.
A pesar de las restricciones sociales y religiosas, se arma de valor y se mezcla con la multitud que rodea a Jesús. Imagina la escena, una multitud apretujada, todos queriendo acercarse a Jesús. En medio de este bullicio, ella logra acercarse lo suficiente para tocar el borde de su manto. En el momento en que lo hace, siente en su cuerpo que ha sido sanada. La hemorragia se detiene instantáneamente, pero la historia no termina ahí. Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos confusos le dicen que la multitud lo está apretujando. ¿Cómo puede preguntar eso? Sin embargo, Jesús insiste. Él sabe que algo significativo ha ocurrido. La mujer, temblorosa y temerosa, se adelanta y confiesa lo que ha hecho y cómo ha sido sanada. Jesús la mira con ternura y le dice, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Estas palabras son poderosas y llenas de significado. Primero Jesús la llama hija. Esta palabra sola la reintegra en la comunidad, le devuelve su dignidad y valor. No es solo una mujer más, es una hija de Dios, reconocida públicamente por Jesús. Luego, Jesús atribuye su sanidad a su fe. No fue solo el toque del manto, sino la fe detrás de ese toque lo que la sanó. La declaración de Jesús, tu fe te ha hecho salva, va más allá de la sanidad física. Está hablando de una salvación completa. Su fe no solo la curó de su enfermedad física, sino que también la liberó de la carga de la vergüenza, el sufrimiento y la exclusión social que había experimentado durante años. Esta sanación es integral, física, emocional, social y espiritual. La instrucción de Jesús, ve en paz, no es solo un adiós, es una bendición profunda. La paz que Jesús ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene de la reconciliación con Dios y la restauración de su relación con Él. Es una paz que transforma, que sana todas las heridas, no solo las visibles. Finalmente Jesús dice, queda sana de tu azote, confirmando la sanidad completa y duradera que la mujer ha recibido. No solo ha sido liberada de su enfermedad física, sino que también ha sido restaurada a la plenitud de la salud y la vida. Este encuentro entre Jesús y la mujer con hemorragias nos enseña varias cosas. Primero, nos muestra el poder de la fe. La mujer no dudó en acercarse a Jesús con la esperanza de ser sanada, a pesar de los obstáculos físicos y sociales que enfrentaba. Su fe activa y decidida fue fundamental para su encuentro transformador con Jesús. Segundo, nos muestra la compasión y el poder de Jesús. Él no solo sana físicamente, sino que también restaura completamente a las personas, devolviéndoles su dignidad y valor. Este pasaje también nos recuerda que la fe no se mide por su cantidad, sino por su autenticidad y dirección. La mujer no necesitaba una gran demostración de poder, solo un simple toque con una fe sincera. Este principio es una invitación para todos nosotros a confiar en Jesús de manera profunda y personal, independientemente de cuán grandes o pequeños sean nuestros actos de fe. La historia de esta mujer es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesús. Nos muestra que, sin importar nuestras circunstancias o cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, la fe en Jesús puede traer sanación, restauración y salvación. Nos invita a acercarnos a Jesús con confianza, a buscar su poder y misericordia, sabiendo que Él es capaz de responder de maneras profundas y completas. Entonces, cuando te enfrentes a desafíos, recuerda la fe de esta mujer. Recuerda cómo su acto de fe la llevó a una transformación completa. Y confía en que Jesús, nuestro Señor y Salvador, también ve tu fe y está dispuesto a actuar en tu vida. Su amor, su compasión y su poder están disponibles para todos los que creen y persisten en la fe. Número 7. Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo llamado Simón, cuando ocurrió un evento inesperado y profundamente conmovedor. Una mujer conocida en la comunidad por su vida pecaminosa entró en la casa.
Sin decir una palabra, se acercó a Jesús, llevando consigo un frasco de perfume muy costoso. Con lágrimas en los ojos, comenzó a ungir los pies de Jesús con el perfume, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Esta acción, llena de humildad y adoración, era una demostración de arrepentimiento y amor profundos. La reacción de Simón y de los otros invitados fue de asombro y crítica. Se preguntaban por qué Jesús permitiría que una mujer de tal reputación lo tocara. Para ellos, su acción era inapropiada y escandalosa. Sin embargo, Jesús vio más allá de las apariencias. Él vio el corazón de la mujer, su sinceridad y su deseo de redención. Aprovechó esta oportunidad para enseñarles una poderosa lección sobre el perdón, el arrepentimiento y la gracia. Jesús dirigió sus palabras a la mujer diciendo: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Con esta declaración, Jesús estaba elogiando la fe de la mujer, reconociendo que su acto de ungir sus pies y mostrar un profundo arrepentimiento era una expresión de fe en Él como Salvador y Señor. Aunque no se menciona explícitamente que la mujer pidiera perdón, su acto de amor y devoción reveló una fe profunda y genuina en Jesús. Esta fe no solo implicaba la liberación de sus pecados pasados, sino también una restauración completa y una reconciliación con Dios que le traería paz interior y plenitud de vida. La salvación proclamada por Jesús no se limitaba a la absolución de los pecados, era una restauración integral que incluía la sanación emocional y social de la mujer. Durante años había vivido bajo el peso del pecado, la vergüenza y la exclusión social. Pero en ese momento su fe la llevó a un encuentro transformador con Jesús, quien le ofreció perdón y restauración. Jesús no solo le decía que sus pecados estaban perdonados, sino que también la estaba invitando a una nueva vida. Una vida de paz y reconciliación con Dios. Cuando Jesús le dijo a la mujer «ve en paz», no solo se refería a la ausencia de conflictos externos. Estaba hablando de una paz más profunda y completa, una paz que trasciende las circunstancias y que proviene de la reconciliación con Dios. Esta paz es el fruto de una relación restaurada con Él. Es una paz que supera todo entendimiento y que trae tranquilidad y gozo, a pesar de las situaciones adversas. La historia de esta mujer nos muestra que la fe verdadera es mucho más que una simple creencia. Es una fuerza activa que nos lleva a actuar, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a depender completamente de su gracia y misericordia. La fe de esta mujer fue el catalizador para su encuentro con Jesús y para su transformación completa. Este pasaje también nos desafía a examinar la naturaleza de nuestra propia fe y arrepentimiento. ¿Estamos dispuestos a acercarnos a Jesús con la misma humildad y devoción? ¿Reconocemos la profundidad de nuestra necesidad de su gracia y perdón? La historia de la mujer en la casa de Simón nos invita a reflejar sobre la autenticidad de nuestra fe y cómo ésta se manifiesta en nuestras acciones y relaciones. Jesús utiliza este encuentro para mostrar que la verdadera fe no está limitada por las apariencias externas ni por las expectativas sociales. Él ve el corazón y responde a la sinceridad y profundidad de nuestra fe. Nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro pecado o cuán profunda sea nuestra vergüenza, su gracia es suficiente para restaurarnos completamente. Al final, la paz que Jesús ofrece es un regalo incomparable. Es una paz que no solo calma nuestras ansiedades y temores, sino que también nos transforma y nos da una nueva perspectiva de vida. Es una paz que nos invita a vivir en una relación continua y profunda con Dios, confiando en su amor y su capacidad para transformar nuestras vidas. Así que, cuando pienses en tu propia vida y en tu relación con Dios, recuerda la historia de esta mujer. Recuerda su fe, su arrepentimiento y la compasión de Jesús. Deja que su ejemplo te inspire a buscar a Dios con todo tu corazón, a confiar en su perdón y a vivir en la paz que solo Él puede ofrecer. Número 8. Lucas, capítulo 8, versículo 25.
Durante un momento de descanso, Jesús y sus discípulos se encontraban en una barca cruzando el mar de Galilea. De repente, una tormenta violenta estalló y las olas comenzaron a golpear la embarcación, amenazando con hundirla. Imagínate la escena. Los discípulos, experimentados pescadores, se esforzaban por mantener la barca a flote, pero el pánico se apoderó de ellos. A pesar de haber estado con Jesús y haber presenciado sus milagros, el miedo y la duda comenzaron a dominar sus corazones. Se preguntaban si esta sería su última noche. Desesperados, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo tranquilamente en la popa. Le rogaban que los salvara. Jesús se levantó y con una autoridad que desafía toda lógica humana, reprendió al viento y a las olas. En un instante se produjo una gran calma. Este milagro, tan impresionante en su manifestación física, tenía un propósito mucho más profundo: revelar el poder y la autoridad de Jesús sobre la creación. Con una simple palabra, mostró que incluso los elementos naturales le obedecen. Pero lo más revelador fue lo que dijo a sus discípulos después: ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta, más que una reprimenda, era una invitación a reflexionar sobre su confianza en él. A pesar de haber visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, su fe se desvaneció en medio de la adversidad. Los discípulos, llenos de asombro y maravilla, se preguntaban entre ellos: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta experiencia les reveló una vez más la verdadera identidad y autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Cada milagro, cada enseñanza es un paso más en la comprensión de quién es realmente Jesús y cuál es su misión. Este evento nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la fe en medio de las dificultades. Jesús espera que confiemos en su poder y cuidado divinos, sin importar las circunstancias adversas. La fe es esencial para superar las pruebas y desafíos de la vida. En segundo lugar, este pasaje demuestra la autoridad de Jesús no solo sobre los problemas espirituales y físicos, sino también sobre los elementos naturales. Su capacidad para calmar la tormenta revela su divinidad y soberanía sobre toda la creación. Esto no solo es una muestra de poder, sino también una promesa de que su presencia puede traer paz en medio del caos. Este evento es también una revelación continua de la identidad de Jesús, incluso para sus discípulos más cercanos. Jesús sigue revelando gradualmente su verdadera identidad y autoridad. Cada milagro y enseñanza les ayuda a comprender más plenamente quién es realmente Jesús y la naturaleza de su misión. A través de este episodio, Jesús no solo enseña a sus discípulos sobre la fe, sino que también les muestra que la fe debe ser constante, incluso en medio de las tormentas de la vida. Nos invita a confiar en Él, a depender de su poder y a recordar que, aunque las circunstancias sean adversas, Él tiene el control. Este pasaje también subraya la interacción continua entre la debilidad humana y la fortaleza divina. Jesús es paciente, pero también desafía la falta de fe de sus seguidores. Nos recuerda que la fe no es simplemente para los tiempos de calma, sino que debe ser la ancla en las tormentas. La historia de la tormenta calmada nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos dificultades? ¿Confiamos en el poder y el cuidado de Jesús? ¿O permitimos que el miedo y la duda nos dominen? La fe, como nos enseña Jesús, no se mide por la ausencia de problemas, sino por nuestra capacidad de confiar en Él en medio de ellos. Nos llama a fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia diaria a Dios. La paz que Jesús trae no es solo una calma externa, sino una paz interior que nos sostiene, nos da fuerza y nos permite enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros. Este evento es una invitación a reconocer y celebrar la soberanía de Jesús sobre toda la creación. Nos recuerda que Él no solo es nuestro Salvador,
sino también nuestro sustentador, aquel que tiene el poder de traer paz y orden en medio del caos. Que esta historia nos inspire a confiar más plenamente en Jesús, a fortalecer nuestra fe y a vivir con la certeza de que, sin importar las tormentas que enfrentemos, Él está con nosotros, listo para traer calma y paz a nuestras vidas. Número 9. Juan capítulo 11, versículo 40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el contexto de la resurrección de Lázaro, encontramos en Juan 11:40 un versículo que encapsula una enseñanza profunda sobre la fe y la revelación divina. Esta historia no solo destaca un milagro, sino que también ilumina la promesa de vida eterna y la omnipotencia de Jesús. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había fallecido y llevaba ya 4 días en la tumba, lo que hace que su resurrección sea aún más impactante debido al avanzado estado de descomposición esperado. Al encontrarse con Jesús, Marta expresa su fe y dolor simultáneamente. Aunque reconoce el poder de Jesús, su entendimiento está aún limitado al contexto terrenal y temporal. Jesús entonces hace una declaración monumental: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Con esta afirmación, Jesús no solo se identifica como la fuente de vida eterna, sino que también desafía las percepciones comunes de la muerte y la resurrección. Esta declaración es un llamado a la fe, a creer más allá de las evidencias visibles y las circunstancias actuales, prometiendo que tal fe permitirá ver la gloria de Dios. En el momento crucial en la tumba, ante la propuesta de remover la piedra, Marta expresa preocupación por el estado del cuerpo de Lázaro, revelando las limitaciones de su fe. Jesús la recuerda: «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Este es un llamado a confiar en su palabra y promesa, subrayando que la fe precede a la manifestación física de la gloria de Dios. Aquí, Jesús está subrayando la importancia de la fe como un requisito para experimentar la revelación plena del poder y la gloria de Dios. La fe de Marta, aunque genuina, necesitaba ser fortalecida y expandida para comprender el alcance completo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Jesús vincula la fe con la visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta de manera más completa cuando los creyentes ejercen su fe. La gloria de Dios no es solo una manifestación de su poder, sino también una revelación de su carácter, su amor y su plan redentor. Al creer, los discípulos y los presentes serían testigos de un milagro que afirmaría la divinidad de Jesús y su misión como el Mesías. La resurrección de Lázaro es un anticipo de la resurrección final y la vida eterna que Jesús promete a todos los que creen en Él. Este milagro no solo consuela a Marta y María, sino que también sirve como un poderoso testimonio para todos los que lo presencian. La fe de los presentes sería fortalecida al ver la vida restaurada de Lázaro y al reconocer a Jesús como la fuente de la vida eterna. El mandato de Jesús de creer para ver la gloria de Dios también resuena con los lectores contemporáneos del Evangelio. Jesús llama a cada creyente a confiar en Él y a esperar la manifestación de la gloria de Dios en sus propias vidas, incluso en medio de situaciones aparentemente desesperadas y sin esperanza. Además, este evento subraya que la fe en Jesús trasciende las circunstancias inmediatas. Aunque Marta y María estaban abrumadas por el dolor de la pérdida de su hermano, Jesús les mostró que su poder y su propósito iban más allá de la muerte física. Él reveló que la verdadera vida y resurrección se encuentran en una relación con Él. Este pasaje también resalta varias implicaciones de la fe. Jesús enseña que la fe auténtica va más allá de la creencia en lo posible y se extiende a confiar en lo imposible según los estándares humanos. La fe verdadera desbloquea una mayor comprensión y experiencia de la gloria divina,
permitiendo a los creyentes presenciar y participar en los actos sobrenaturales de Dios. La manifestación de la gloria de Dios se ve en el poder de Jesús sobre la muerte. La resurrección de Lázaro es una demostración directa del poder de Jesús sobre la muerte, prefigurando su propia resurrección y la promesa de vida eterna para sus seguidores. Este milagro sirve como un testimonio indiscutible de la divinidad de Jesús y fortalece la fe de los espectadores y futuros lectores del Evangelio. En un sentido más personal, este pasaje invita a los creyentes a examinar la naturaleza de su propia fe. La fe de Marta y María necesitaba ser fortalecida y expandida para comprender el alcance completo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Los creyentes están llamados a desarrollar una fe similar que confíe en la palabra de Jesús y en su poder para actuar en todas las circunstancias. Además, este encuentro subraya la importancia de la humildad en la fe. Marta y María no se acercan a Jesús con arrogancia ni exigen su ayuda, sino que reconocen su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Esta humildad es un componente esencial de una fe verdadera que reconoce nuestra dependencia total de la gracia y el poder de Dios. La fe puede interceder por otros. Marta y María no buscaban la curación para sí mismas, sino para su hermano. Su fe y su intercesión fueron suficientes para provocar la resurrección de Lázaro, lo que nos recuerda que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Esto nos anima a orar con fe, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean. En última instancia, este pasaje no solo narra un milagro, sino que también enseña sobre la omnipotencia de Jesús y ofrece esperanza y consuelo a través de la promesa de la resurrección. Destaca que la fe verdadera permite a los creyentes experimentar y ver la gloria de Dios en sus vidas, transformando las realidades más dolorosas y desesperadas en testimonios poderosos de su amor y poder divinos. Número 10. Juan capítulo 20, versículo 29. En Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús se dirige a Tomás después de su resurrección diciéndole: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este encuentro es fundamental para comprender la naturaleza de la fe y la bienaventuranza, asociada con creer sin necesidad de evidencia física. Imagina la escena. Tomás, uno de los 12 discípulos, conocido por su escepticismo, no estuvo presente cuando Jesús se apareció a los demás después de resucitar. Cuando los otros discípulos le contaron sobre la resurrección de Jesús, Tomás respondió con incredulidad. Dijo que no creería hasta ver y tocar las heridas de Jesús. 8 días después, Jesús se aparece nuevamente, esta vez con Tomás presente. Se dirige directamente a él, invitándolo a tocar sus heridas y a creer. Ante esta experiencia, Tomás proclama: «Señor mío y Dios mío». La respuesta de Jesús a Tomás es profunda y reveladora. Jesús reconoce la fe de Tomás, aunque basada en evidencia tangible. Esto nos muestra que, aunque Tomás necesitaba pruebas físicas para creer, Jesús no lo rechaza. En cambio, satisface su necesidad guiándolo a una fe más profunda. Aquí, Jesús demuestra su disposición a encontrarse con nosotros en nuestra necesidad, incluso si nuestra fe es débil o vacilante. Nos enseña que la fe, aunque imperfecta, es valiosa y aceptada por Dios. Pero Jesús va más allá. Declara una bendición especial para aquellos que creen sin haber visto. Dice que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto se extiende más allá del momento inmediato, alcanzando a todos los futuros creyentes que no tendrán la oportunidad de ver físicamente a Jesús resucitado. Aquí, Jesús exalta una fe que se basa en el testimonio de los apóstoles y en la obra del Espíritu Santo, en lugar de la evidencia física directa.
La fe, en este contexto, es confiar en la realidad de Jesús y su resurrección sin depender de la vista física. Esta es la esencia de la vida cristiana, ya que la mayoría de los creyentes a lo largo de la historia no han visto a Jesús en persona. La bienaventuranza o bendición que Jesús asocia con esta fe es significativa. Valida el testimonio apostólico y lo establece como la base para la fe de las generaciones futuras. Los apóstoles, como testigos oculares de la resurrección, jugaron un papel crucial en proclamar la verdad del Evangelio. La fe de los futuros creyentes se basaría en su testimonio. Al bendecir a los que creen sin ver, Jesús valida este testimonio y asegura que es suficiente para desarrollar una fe sólida y convincente. Además, Jesús nos llama a una fe madura que no depende de señales visibles o milagros constantes. Nos invita a confiar en su palabra y en sus promesas, fomentando una relación de fe basada en el amor y la confianza en Dios, más que en la necesidad de pruebas tangibles. Esta fe se basa en una relación de confianza y amor con Dios, no en la necesidad de pruebas tangibles. Es una fe que ve con los ojos del corazón y del espíritu, una fe que es viva y activa incluso en ausencia de evidencia visible. En la vida práctica, este versículo nos desafía a vivir con una fe robusta y confiada. Enfrentamos situaciones donde no podemos ver ni entender completamente lo que Dios está haciendo. Sin embargo, estamos llamados a confiar en su carácter, en sus promesas y en su amor inquebrantable. La bienaventuranza prometida a aquellos que creen sin ver nos asegura que nuestra fe, aunque no vea, es valiosa y bendecida por Dios. Este pasaje también nos enseña sobre el valor del testimonio cristiano. Los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús fueron testigos oculares de su resurrección y proclamaron esta verdad con valentía. Su testimonio se convirtió en la base sobre la cual se construiría la fe de las futuras generaciones. Hoy, nosotros también estamos llamados a ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas y a compartir nuestra fe con otros, confiando en que Dios utilizará nuestro testimonio para tocar los corazones de aquellos que no han visto, pero pueden creer. El encuentro entre Jesús y Tomás en Juan 20:29 nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe. Nos desafía a creer sin ver, a confiar en el testimonio de los apóstoles y a vivir una fe activa y robusta. Nos asegura que esta fe es valiosa y bendecida por Dios, y nos invita a compartir nuestro testimonio con los demás, confiando en el poder de Dios para obrar en sus corazones. Número 11. Mateo capítulo 14, versículo 31. En Mateo 14:31 estamos en medio de una escena increíblemente dramática en el mar de Galilea. Aquí, Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos, que están en una barca atrapados en una tormenta feroz. La interacción entre Jesús y Pedro en este pasaje nos ofrece valiosas enseñanzas sobre la fe, la duda y la intervención salvadora de Jesús en momentos de crisis. Jesús, después de un día agotador de ministerio, envía a sus discípulos a cruzar el lago mientras él se retira a una montaña para orar. Durante la noche, una tormenta se desata y las olas empiezan a golpear la barca con fuerza. Los discípulos, atrapados en medio del lago, luchan contra el viento y las olas, temerosos por sus vidas. En medio de esta situación caótica, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Imagínate la sorpresa y el miedo de los discípulos al ver a alguien caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús les calma diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, en una mezcla de fe y audacia, le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús, sin vacilar, le dice: «Ven». Pedro, confiado, sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al notar la fuerza del viento, se asusta y comienza a hundirse. Desesperado clama: «Señor, sálvame».
En ese instante, Jesús extiende su mano, lo agarra y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este acto de Jesús, al extender su mano para salvar a Pedro, es un poderoso símbolo de su disposición a intervenir y salvarnos en nuestros momentos de necesidad. A pesar de las dudas y temores de Pedro, Jesús está presente, listo para ofrecer su ayuda. Este gesto subraya la constante disposición de Jesús para salvarnos cuando clamamos a Él, incluso cuando nuestra fe es débil. La reprensión de Jesús a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», destaca la importancia de mantener la fe incluso en medio de las circunstancias más adversas. Pedro había comenzado con fe, confiando en la palabra de Jesús y caminando sobre el agua. Pero cuando su atención se desvió hacia las olas y el viento, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Esto revela cómo el enfoque en nuestras dificultades, en lugar de en Jesús, puede llevarnos a la duda y al miedo. La pequeña fe de Pedro fue suficiente para sacarlo de la barca, pero no para sostenerlo en medio de la tormenta. Jesús lo insta a desarrollar una fe más profunda y constante, una fe que no vacile ante los desafíos. Este episodio también ilustra la relación dinámica entre fe y duda. La fe no es la ausencia total de duda, sino la capacidad de seguir confiando en Jesús a pesar de las dudas. Pedro muestra tanto fe como duda en esta historia, y Jesús responde a ambas. La duda no invalida la fe, pero la fe verdadera nos lleva a clamar a Jesús en nuestros momentos de incertidumbre y temor. El poder y la autoridad de Jesús se revelan claramente en este evento. Al caminar sobre el agua y calmar el temor de sus discípulos, Jesús demuestra su dominio sobre la creación y su identidad divina. Esta demostración de poder invita a los discípulos y a todos los lectores del Evangelio a confiar plenamente en Jesús como el Señor soberano. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas naturales subraya su divinidad y su capacidad para intervenir en nuestras vidas de manera poderosa y transformadora. En nuestra vida cotidiana, este pasaje nos desafía a mantener nuestra mirada en Jesús en medio de las tormentas de la vida. Las dificultades y los problemas pueden desviar nuestra atención y causar temor y duda, pero estamos llamados a clamar a Jesús y confiar en su capacidad para salvarnos y sostenernos. Como Pedro, debemos aprender a confiar en Jesús y mantener nuestra fe incluso cuando las circunstancias son adversas. Además, la historia de Pedro y Jesús sobre el agua subraya la importancia de la comunidad de fe. Los otros discípulos en la barca son testigos de la interacción entre Jesús y Pedro, y su fe también es fortalecida por este milagro. En nuestras comunidades de fe somos llamados a apoyarnos mutuamente, animándonos a mantener la fe y recordándonos el poder salvador de Jesús. La experiencia de Pedro no solo afectó su propia fe, sino también la de los otros discípulos presentes. Este pasaje nos brinda una poderosa reflexión sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con una fe renovada y una confianza profunda en Jesús. Aprendemos a confiar más en su presencia y poder, sin dejarnos abrumar por el miedo o las circunstancias adversas. La historia de Pedro y Jesús nos recuerda que, aunque nuestra fe pueda ser pequeña y nuestra duda grande, la disposición salvadora de Jesús es constante y segura. Número 12. Marcos capítulo 4, versículo 40. En Marcos, Jesús reprende a sus discípulos después de calmar una tormenta en el mar de Galilea, diciéndoles: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este versículo se encuentra en el contexto de un evento significativo que destaca la fe, el temor y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Imagina la escena.
Jesús y sus discípulos en una barca cruzando el mar de Galilea. Después de un día extenuante, Jesús se queda dormido en la popa. De repente, una gran tormenta se levanta. Las olas golpean con fuerza la embarcación y los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados, están aterrorizados. Despiertan a Jesús con desesperación. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Esta pregunta no solo muestra su miedo, sino también una falta de comprensión de quién es Jesús realmente. Jesús, con calma y autoridad, se levanta y reprende al viento y al mar, ordenando que se calmen. Inmediatamente se produce una gran calma. Este acto no solo asegura la seguridad física de los discípulos, sino que también revela la naturaleza divina de Jesús, mostrando su dominio sobre las fuerzas naturales. Luego, Jesús se dirige a sus discípulos con una reprimenda que es tanto una corrección como una enseñanza. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Con estas palabras, Jesús cuestiona la razón de su miedo y la falta de fe, subrayando que, habiendo presenciado sus milagros, deberían confiar en su poder y presencia incluso en las circunstancias más adversas. La reacción de los discípulos revela su temor y desesperación ante la tormenta. Aunque habían visto a Jesús realizar muchos milagros, en este momento de crisis, su fe flaquea y se llenan de miedo. Este miedo es una reacción humana natural ante el peligro, pero también muestra una falta de confianza en el poder y la presencia de Jesús. La pregunta de Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados?, sugiere que dado lo que han visto y experimentado con Jesús, deberían tener una mayor confianza en Él. Jesús espera que sus discípulos respondan a las crisis con fe, no con miedo. La pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, resalta que la fe no es solo para los tiempos tranquilos, sino también y especialmente para los tiempos de tormenta. Jesús demuestra su autoridad divina al calmar la tormenta con una palabra. Este acto no solo asegura la seguridad física de los discípulos, sino que también revela la naturaleza divina de Jesús, mostrando que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. La calma inmediata del viento y las olas es un testimonio del control soberano de Jesús sobre toda la creación. Este pasaje también nos enseña sobre la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas personales. Aunque Jesús estaba físicamente dormido en la barca, su presencia todavía tenía el poder de calmar la tormenta. De manera similar, en nuestras vidas, la presencia de Jesús nos acompaña en medio de nuestras pruebas y dificultades. Su presencia es una fuente constante de paz y seguridad, incluso cuando no parece estar activamente interviniendo. La reacción de los discípulos después de la tormenta es de asombro y reverencia. Se dicen unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este asombro muestra una comprensión creciente de la verdadera identidad de Jesús. Aunque habían estado con él y habían visto sus milagros, este evento los lleva a una apreciación más profunda de su divinidad y autoridad. Para los creyentes hoy, este pasaje es un llamado a examinar nuestra fe. Nos desafía a confiar en Jesús no solo en los tiempos tranquilos, sino también en las crisis. La fe implica confiar en la presencia y el poder de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Nos invita a recordar que Jesús tiene el control soberano sobre todas las situaciones y que su presencia nos acompaña siempre. Este relato también subraya la diferencia entre temor y fe. El miedo se enfoca en las circunstancias y nos paraliza, mientras que la fe se enfoca en Jesús y nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación. Jesús nos llama a reemplazar nuestro miedo con fe, confiando en su poder y amor para llevarnos a través de cualquier tormenta. Al final del día, este pasaje nos recuerda que Jesús está siempre presente, listo para calmar nuestras tormentas y fortalecer nuestra fe. Nos desafía a mantener nuestra mirada en Él, confiando en su poder y presencia, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Número 13. Lucas capítulo 12, versículo 28.
En Lucas 12:28, Jesús nos presenta una enseñanza profunda y transformadora sobre la provisión de Dios y la fe. En este versículo, Jesús dice: «Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?». A través de esta sencilla pero poderosa metáfora, Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cuidado divino y nuestra respuesta de fe ante la vida y sus desafíos. Jesús utiliza la imagen de la hierba del campo para ilustrar un punto esencial. La hierba, aunque efímera y de poco valor en comparación con los seres humanos, es vestida con belleza y abundancia por Dios. Esto nos lleva a una revelación fundamental. Si Dios se toma el tiempo y el esfuerzo para embellecer algo tan transitorio e insignificante, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos, que somos infinitamente más valiosos para Él? Esta comparación nos desafía a reconsiderar nuestra confianza en Dios y nos anima a confiar plenamente en su provisión. La reacción de Jesús al referirse a sus oyentes como hombres de poca fe no es una condena, sino una invitación a profundizar en nuestra confianza en Dios. Jesús señala que la preocupación por las necesidades diarias es una manifestación de una fe insuficiente. Nos llama a desarrollar una fe que confíe plenamente en la bondad y la provisión de Dios. Una fe que no se vea sacudida por las preocupaciones terrenales. Este llamado a una mayor fe es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe estar basada en la confianza absoluta en su amor y cuidado. Jesús nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y preocupaciones. Nos llama a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y su reino. Al poner a Dios en primer lugar y buscar su reino, podemos estar seguros de que Él proveerá para nuestras necesidades diarias. Esta enseñanza nos invita a vivir una vida libre de ansiedad, confiando en que Dios cuida de nosotros y proveerá en todo momento. La ansiedad y la preocupación por el futuro no añaden nada a nuestra vida. Al contrario, nos distraen de confiar en Dios y disfrutar de su provisión diaria. Jesús nos llama a vivir en el presente, confiando en que Dios cuidará de nosotros hoy y mañana. Esta confianza en la provisión de Dios nos permite vivir una vida plena y libre de la carga de la ansiedad. La naturaleza amorosa y cuidadosa de Dios es un tema central en este pasaje. Al cuidar de la hierba del campo, Dios demuestra su atención a los detalles más pequeños de su creación. Esto nos recuerda que Dios no es un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso que se preocupa profundamente por cada uno de sus hijos. Su cuidado y provisión son una expresión de su amor incondicional y su deseo de que vivamos en paz y seguridad. La comparación con la hierba del campo también nos enseña sobre la transitoriedad de las preocupaciones materiales. Las cosas de este mundo, por muy importantes que parezcan, son temporales y pasajeras. En cambio, nuestra relación con Dios y la búsqueda de su reino son eternas y de valor perdurable. Jesús nos llama a invertir nuestra energía y confianza en lo que realmente importa, sabiendo que lo que hacemos en relación con Dios tiene un impacto eterno. Para los creyentes hoy, esta enseñanza es una llamada a desarrollar una fe más robusta y confiada. Nos desafía a confiar en la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde las necesidades más básicas hasta las preocupaciones más grandes. Nos invita a cultivar una vida de fe que descanse en la certeza del cuidado amoroso de Dios, una fe que no se deje sacudir por las tormentas de la vida, sino que permanezca firme y segura en su amor y provisión constantes. Este pasaje es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y de nuestra llamada a confiar plenamente en Él. Nos desafía a dejar de lado nuestras preocupaciones y ansiedades, a reevaluar nuestras prioridades y a vivir en la seguridad del amor y cuidado de Dios. Al hacerlo, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir una vida plena y confiada en su providencia.
A lo largo de este viaje por las enseñanzas de Jesús sobre la fe, hemos visto cómo cada relato revela una dimensión única de la confianza en Dios. Cada historia nos muestra que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene un poder inmenso cuando se pone en las manos de Dios. Jesús nos llama a una fe auténtica, a confiar en su amor y en su poder para obrar en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos invita a vivir libres de ansiedad, a depender de su provisión diaria y a reconocer que su cuidado por nosotros es mucho mayor de lo que podemos imaginar. A través de la oración y la confianza en sus promesas, podemos experimentar la paz y la seguridad que solo Él puede ofrecer. Gracias por ver este video. Espero que la reflexión te haya dado consuelo y fortaleza en tu fe. Si te ha gustado, por favor, da un like, comparte este mensaje con tus amigos y familiares y no dudes en dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo este versículo ha impactado tu vida. Gracias y bendiciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos las maravillas de la fe y las enseñanzas de Jesús. Que Dios bendiga tu fe y te fortalezca en cada paso del camino. Hasta la próxima. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.